Empecemos. Ciudadanía, la sexta unidad, el cuarto tema, que se compone por Buenas tardes, profe. la Ya dicen, la universal y la igualdad como la condición intrínseca. Dígame, ya, por favor. a ver, dice, el diálogo intercultural se entabla en la comunicación y en el intercambio entre distintos pueblos con identidades propias. De acuerdo a la ONU, el diálogo promueve prácticas adecuadas que favorecen el pluralismo cultural nacional y regional, además de iniciativas regionales o subregionales, destinadas a desalentar todas las manifestaciones de extremismo y del fanatismo y a resaltar los valores y principios que conducen al acercamiento. UNESCO. Como medida de protección frente al poder, la UNESCO vigila y propone vías de reconciliación en casos de emergencia y conflicto. Listo, muy bien. La propuesta de la ONU es dialogar sobre todo con las naciones por la paz. Listo. Y la UNESCO, obviamente, que enmarca la medida de protección del proceso o de nacionalidades diferentes. En este caso sería interculturalmente, étnicamente y multicultural dentro de un Estado. Y sobre todo para reconciliaciones sobre distintos tipos de países bilaterales. ¿Listo? Eso de ahí significa la igualdad que tiene estos tipos de organizaciones políticas. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ver lo siguiente, que es ciudadanía y pertenencia. Por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte? Ciudadanía nomás, solo ciudadanía. Esta parte de aquí. ¿Alguien? Ah, bueno, listo. Dice, se define como un entorno a noción de la pertenencia, la participación y los derechos. Sin embargo, no se puede negar que estos conceptos resultan problemáticos y muchas veces contradictorios entre sí. Exacto. Cuando nosotros hablamos de participación, sobre todo, participación y derechos, es una forma bastante eh, rara al momento de nosotros poder Buenas tardes. elegir, listo, o poder definir. Participación significa en asuntos de cualquier índole, ¿verdad? Tanto en jurídico como en lo político. Y los derechos, obviamente, que van enmarcados mucho más que eso, ¿verdad? Porque a veces nos equivocamos muchas veces en qué es un derecho y una obligación. Sobre todo al momento de nosotros ir a votar, que nos confundimos, ¿no? ¿Qué es el voto? ¿Un derecho o una obligación? Dice, el sentido de pertenencia no necesariamente está relacionado con la nacionalidad, pues el pertenecer implica identificarse con la cultura de un país que involucra procesos de convivencia que fortalecen los lazos de pertenencia de las personas a un lugar, independientemente de su país u origen. Aquí nosotros debemos entender muy bien que hace mucho tiempo o recién cuando se inaugura la República se tiene esta visión de nación o de nación, porque nacionalidad es obviamente que busca o abarca muchas cosas. Hace mucho tiempo obviamente que se usaba esa palabra para identificar los grupos étnicos que habían dentro del Ecuador, como los araguros, los aguá, los shuar, bueno, los guaraní, bueno, infinidad de culturas que existen, ¿no? Y que se extienden no solamente aquí en el Ecuador, sino que, perdón, que no solamente aquí en el Ecuador hay esos grupos, sino que se extienden por toda la región andina, desde Ecuador hasta Perú, a veces hasta ahí, hasta Bolivia. La pertenencia no es otra cosa que la convergencia o la conexión entre factores que hace una persona, además de compartir una identidad. Se siente incluida en el término de participación. Exacto. Con este tipo de propuesta del buen vivir, nosotros afianzamos la confianza en el Estado para que ellos promulguen la igualdad o en sí propaguen la igualdad a todo, la igualdad de participación, sobre todo en la vida política y sobre todo en los derechos de la educación, la salud, vivienda, trabajo, etcétera. Desde una perspectiva contemporánea, la ciudadanía ya no solo se define en función de un territorio o nacionalidad, sino también de la experiencia del individuo con el entorno.
la identificación con la cultura, la formación de vínculos afectivos en un lugar determinado, entre otros. Esto de aquí es como forma de una perspectiva ya más experimental. ¿Listo? Vamos a ver la Líder, siguiente. Dígame. creo que no se ha cambiado porque solo veo derechos y garantías constitucionales. También Entonces, estábamos nosotros en lo siguiente. La siguiente diapositiva trata sobre ciudadanía universal, igualdad frente al contexto global. De acuerdo con Jason Privelinsky, nos dice lo siguiente. De una manera en la que se construyen los efectos en las familias transnacionales, está basada en las prácticas de consumo que tienen los migrantes en otros países. La experiencia migratoria problematizada, las relaciones y los lazos interpersonales entre las dinámicas familiares y modifica la manera en la que las desigualdades de género, etnias y demás variables se llevan a cabo, precisamente por el extraterritorial y la distancia. Entonces nosotros podemos entender aquí dentro de esto, de acuerdo a qué es una ciudadanía universal, trata no solo de depender o estar en un solo lugar de manera de una identificación, digamos, yo soy ecuatoriano, tengo tanta edad, soy de tal provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que esto de aquí también está relacionado con las dinámicas que acogen a muchas personas, ¿no? Sobre todo cuando viajan y presentan tal vez su pasaporte y a la misma vez pueden obviamente acoger en ese país o no. Las prácticas de consumo dice que también importantes para entender el mecanismo con el que se genera y evidencian los efectos en las experiencias migratorias. Además, las prácticas de consumo, además de traducirse en la construcción de una identidad, se convierte en una evasiva para disipar problemas relacionados con el estatus socioeconómico. Eso es, por ejemplo, el Viernes Negro, ¿no? O el 50% de descuento. Entonces, pueden observar, estudiantes, el problema en la relación y desigualdad de género y la adaptación de migrantes a los países. Nosotros cuando tenemos la problemática de desigualdad de género debemos entender muchas cosas, que a veces hay familias disfuncionales, sobre todo en el periodo de migración, que pueden ser que ya nacen con ese tipo de orientación sexual y a la misma vez los hacen, ¿no? Eso debemos entender mucho. En cambio, la adaptación de migrantes a nuevos países dice que no solo depende de una gran medida de la posibilidad que estos tengan en términos de consumo, sino que al mismo tiempo están prácticamente, o estas prácticas sirven para redefinir los roles y los efectos como sus familiares que viven en miles de kilómetros sobre la base de dinámicas del poder económico. Entonces, todo esto de aquí está relacionado, sobre todo en que el ciudadano obviamente es universal, pero con distintos tipos de reglas en cada país, obligaciones y derechos, ¿no?